Las primeras palabras del libro, inmediatamente visión de Isaías, hijo de Amós, nos habla de que este libro, el autor es precisamente Isaías. Casi todo el libro de Isaías consiste en visiones y sermones, como lo dice el versículo 1, visión de Isaías. O sea, Dios le dio a este hombre, a este ser humano que vivía en la clase media muy alta, porque la familia de Isaías era una familia rica. Él, Isaías, era exactamente lo que equivale al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Isaías, al igual que Pablo, fueron de los dos únicos profetas de Dios educados, cultos, con una preparación tremenda. Pablo era políglota, hablaba como 6 o 7 idiomas, se educó con Gamaliel. Isaías tuvo la mejor educación que alguien pudiera tener en el Antiguo Testamento, al contrario de los demás profetas que fueron llamados del campo. Así que Isaías era un hombre donde su familia pertenecía a la clase media alta, muy acomodada, y donde tenían acceso a los funcionarios públicos. O sea que Isaías fue un profeta, como lo vamos a ver, que sirvió a 4 reyes principales, 4 o 5 reyes principales, por la gracia que Dios le dio de estar cerca de los gobernantes. Así que fue un profeta que vivió continuamente en los palacios de gobierno. Casi todo el libro, repito, son visiones y sermones, y Isaías, de la familia real a la que pertenecía, era un hombre que recibió órdenes de Dios de predicar con valentía y con audacia. Uno de los problemas más grandes que enfrentamos actualmente en la sociedad es que cuando estamos delante de un funcionario público, cuando estamos delante de un gobernante, o cuando estamos delante de alguna persona poderosa o con dinero o con influencia, los cristianos como que nos comenzamos a hacer chiquitos. Como que comenzamos a titubear y a tartamudear, y lo que le teníamos que decir ya no se lo decimos, porque existe en la naturaleza humana, en la carne, la tendencia de tratar de agradar a las personas, de caerles bien, de que no me vaya yo a decir algo que después ya no me dé hueso cuando llegue a diputado, o cuando llegue a gobernante, o cuando llegue a presidente. Y recordamos que delante de Faraón estuvo un hombre llamado Moisés, que al estar enfrente del hombre más poderoso del imperio egipcio en aquel tiempo, le dijo, ¿verdad? Vengo de parte de Jehová de los ejércitos. Y Faraón era un hombre que así con el dedo podía mandar a matar a cualquier persona. Sin embargo, Moisés sabía que al venir de parte de Dios era mucho más grande la comisión que él tenía que enfrentarse con cualquier hombre cuyo aliento está en el poder de Dios. Elías se presenta ante el rey Acab y le dice: vive Jehová delante del cual yo vivo, del cual yo estoy presente. O sea, Acab, tú serás muy poderosa, estarás casado con una mujer llamada Jezabel, que ha mandado matar a todos los profetas de Dios, pero no te tengo miedo. Dice el Señor que en 3 años y medio no va a llover. Y estos hombres, profetas hebreos, se presentaban ante los gobernantes, se presentaban ante los más grandes dirigentes mundiales políticos sin ningún miedo, sin ningún temor. Y el mismo espíritu que ellos tenían y que los dejaba temporalmente, el mismo espíritu está dentro de nosotros. Pero ahora ese espíritu, con la diferencia que radica en nosotros, vive dentro de nosotros, y tenemos todavía mucho más poder, porque Jesús dijo que haríamos mucho más grandes obras que las mismas obras que Jesús realizó. Así que nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Juan el Bautista le dijo a Herodes, el emperador más grande, el gobernante en su época: no te es lícito que vivas en adulterio con tu cuñada. Así le dijo Herodes: tú no puedes vivir con tu cuñada porque estás casado, y con la mujer que vives es tu amante. Y esta agresividad, esta audacia, esta forma de expresar los pensamientos de Dios a los gobernantes es lo que se necesita actualmente. Pero se ha perdido todo esto por el afán de hacer alianza, del compromiso, de caer bien. Y nosotros somos hombres y mujeres que hemos sido enviados al mundo a quitarle las vendas de las tinieblas, de la ignorancia a la gente, para que la luz de Jesucristo resplandezca en sus corazones. Este hombre Isaías fue odiado y obstaculizado por un rey llamado Acaz, y favorecido y respetado por Ezequías, aproximadamente en el año 716-690 antes de Jesucristo.
El libro de Isaías terminó en el año 680 de ser impreso, cuando el ejército asirio fue destruido. Los tiempos en los que Isaías profetizó fueron cuando terminó la cautividad babilónica y la cautividad asiria. En el año 722 a.C. fueron llevadas 10 tribus de Israel cautivas al imperio asirio, y quedaron solamente 2 tribus en el sur, que fueron Judá y Benjamín. Se conocía como el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte fue llevado cautivo las 10 tribus y quedaron solo Judá y Benjamín. Ya estas 2 tribus que eran y formaban el reino del sur es a quienes Isaías dirigió este mensaje. Todo lo que quedó del gran reino de Israel solamente, repito, fue Judá y Benjamín. Estos tiempos de Isaías eran tiempos desesperados, porque el pueblo vivía bajo una continua amenaza de ser invadidos de los imperios extranjeros. Entonces la gente se desbocaba, la gente se desbalagaba, se quería divertir, quería olvidarse de la cautividad a la que podían ellos enfrentarse, etcétera, etcétera. Y en lugar de que las pruebas, la maldad y las presiones los acercaran a Dios, los hicieron alejarse de Dios. Y este libro es una grande advertencia a todos nosotros como cristianos, porque lo más interesante de este libro es que el mensaje de Isaías fue profetizado y anunciado y proclamado a un pueblo que exactamente se va a encontrar en las mismas condiciones antes de que Jesucristo venga. Así que todo el mensaje de Isaías era para aquel pueblo que se encontraba bajo el mismo medio ambiente y las mismas circunstancias. Así lo vamos a descubrir, en las que antes de que Cristo venga se va a encontrar el pueblo de Dios. Así que el mensaje de Isaías es mucho, mucho más moderno para nosotros que para cualquier otra generación, porque es un mensaje para el pueblo de Dios en los últimos días. Y así se va a encontrar el pueblo de Dios antes de que Cristo venga. Vamos a ver en primer lugar que particularmente fue escrito el libro de Isaías a nuestra época, en primer lugar para presentar y recordar la salvación maravillosa a todos aquellos en esta época que quieran creer y escuchar la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así como Isaías fue en sus tiempos un gran evangelista, ahora hemos sido llamados nosotros también a evangelizar al mundo, a contarle al mundo las buenas noticias de que Dios los ama. Pero ¿cómo que Dios me ama?, me preguntará alguna persona ante la situación en que yo me encuentro. La Biblia nos muestra que la mayor parte de la humanidad se encuentra desesperada. La generación en la que tú vives y en la que yo vivo es una generación llena de ansiedad. Nunca hemos visto el fenómeno de la depresión, psicológicamente hablando, como la generación que vivimos. La mayor parte de la humanidad, de acuerdo a la Organización Mundial para la Salud, se encuentra deprimida. O sea que la depresión es la enfermedad número 1 actualmente en el mundo entero. Y no es para menos. Yo, si no fuera cristiano, estaría, ¿verdad? No sé dónde real y sinceramente me podría encontrar. Pero es un mundo donde estamos viendo por todos lados guerras, devastaciones, pobreza, una corrupción increíble de los gobernantes. El pueblo en México, ahora que estamos con los líderes, con este candidato a la presidencia de la República, comentábamos, estamos seguros que viene un cambio ya en México, donde ya basta de corrupción, ya basta de secuestros, de inseguridad, ya basta de abortos, ya basta de tanta drogadicción entre los jóvenes, ya basta. Y no podemos solamente quedarnos en ya basta y ya no queremos esto, sino que tenemos que hacer algo nosotros. Tenemos que actuar, tenemos que formar parte de la acción que se está llevando a cabo a través del poder del Espíritu de Dios.
No podemos quedarnos solamente en quejumbrosos y ya no quiero esto y aquello, sino tenemos que comenzar a orar, comenzar a buscar a Dios con todo nuestro corazón, comenzar a vivir más en esta palabra, a conocer más sus pensamientos, a sentir más su presencia, para que podamos tener una dirección clara, una esperanza, una seguridad, donde podamos realmente saber que vamos conforme a donde los vientos del Espíritu Santo están soplando. De tal manera Dios amó al mundo. El mundo necesita hoy más que nunca el mensaje de las buenas noticias de la salvación en Jesucristo. Ya no hay Mesías, no es el Dalai Lama, no es Mahatma Gandhi, no son los masones, no es un partido político, no son los sistemas económicos, no son las filosofías, ni las ideologías, ni la ciencia tampoco podrá cambiar el mundo. El único que lo puede cambiar es Jesucristo, el Hijo de Dios. En segundo lugar, este libro advierte este libro. Es como una campana de alarma, como lo vamos a comenzar a ver. Como cuando el Titanic se comenzó a hundir y más de 1,600 personas se fueron al fondo. Comenzaron los que estaban ahí en el tercer y cuarto piso, ja, 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 y jo, 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 y tráiganme otra de champán, y tráiganme más botellas, y riéndose. Y este barco es inundible. Cuando salió de Inglaterra decían, jamás nadie lo puede hundir. Y sin embargo, un miserable y pequeño témpano, ¿verdad?, de hielo, un iceberg, le hace un boquete tremendo, comienza a entrar el agua, le avisan al capitán, la gente seguía, el capitán dice, no le avisen a nadie porque no va a hundir esto el barco. Y de repente se pasa de una cavidad a la otra cavidad, a la parte en medio, el agua, y cuando entra el agua en medio, al primero y al segundo piso, el capitán dice, esto ya no tiene salvación. Y comenzaron a sonar la alarma, sálvese el que pueda. La gente dejó sus joyas, la gente dejó su marihuana que llevaban ahí, su cocaína, sus botellas de licor y todas las cosas que tenían al amante, y corriendo y a ver quién podía aventarse una balsa para poder ser rescatados del hundimiento de este barco. Y así Dios está sonando una alarma, talán, talán, tilín, tilín, tilín. Ahorita por el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene, pero a los justos, dice Dios, resplandecerá la luz en vuestra justicia. Este libro es una alerta porque nos dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Todos ustedes que sufren actualmente, que tienen culpa, que tienen vergüenza, que se metieron en deudas, que te andan buscando por tranza, que tus pecados te han alcanzado, tienes que aprender que es la razón por la cual se sufre en la vida. Es verdad que aunque no pequemos vamos a sufrir, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos la esperanza que nos va a sacar. Tenemos la conciencia tranquila que no hemos ofendido a nadie. Y tal vez suframos por causa de la justicia. Pero cuando sufres por causa de tus pecados, por tus robos, por tus engaños, por la forma como tratas a tu esposa, por no entender que esta vida es corta, que tenemos la eternidad enfrente de nosotros, dice la Biblia, duro es el camino de los transgresores. La paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá, dice el Señor. En tercer lugar, este libro consuela a todos los que confían en Dios. Dice en el capítulo 3 de Isaías, versículo 10, decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Es verdad que el justo y nosotros los cristianos estamos enfrentando un mundo horrible de discotecas, de pornografía, de corrupción, de hipocresía, de enfermedades mentales, de depresión, de ansiedad. Pero Dios te dice en esta mañana, tú mantente firme, ahonda y profundiza aún más tus convicciones, porque yo te juro, dice el Señor, porque es la palabra del Señor, que te irá bien en la vida. Te irá bien en la vida. Vas a salir adelante. Yo estoy contigo y no te dejaré ni te desampararé. Mi brazo derecho está con tu mano. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos salva el Señor. De todas nos libra el Señor. Porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es mi castillo, Él es mi roca, el que adiestra mis manos para la batalla, el que prepara en mí el arco de bronce, el que adiestra mis manos. Con mi Dios asaltaré muros y con mi Dios derribaré fortalezas. Él es el Señor de nosotros, el Rey de reyes y Señor de señores.
De una forma preciosa en el capítulo 60 de Isaías, vamos a brincarnos rápidamente para leer tantas promesas que existen para nosotros. Y dice el capítulo 60 de Isaías, ya casi al acabar la visión y los sermones de Isaías: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Lo primero que se nos manda es levantarnos. No podemos estar sentados quejándonos, desanimados, deprimidos, ahogados en el pozo de la desesperación y esperar que podamos brillar. No, nuestra responsabilidad es: levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque en una luz no se puede esconder debajo de una mesa. Una luz no se puede meter debajo de una casa. Una luz tiene que levantarse para que alumbre todo. Y nosotros somos la luz del mundo. Y no podemos en el mundo andar así: ay, metí en la casa, ay, tengo muchos problemas, ay, ya nadie me quiere, ay, esto y el otro, ay, me dejó mi novia, ay, me dejó mi esposo, y ya estoy deprimido, y me voy a ir al alcohol, y me voy a las drogas. No, de ninguna manera. No huyas, no tome los caminos equivocados. No uses anestésicos que solamente van a hundirte más en la desesperación. Levántate y resplandece. Cuando nos levantamos, comenzamos a brillar. ¿Y por qué? Porque dice la Biblia: porque ha venido tu luz, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El Espíritu Santo ha entrado a nuestras vidas para que podamos reflejar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y nos lo anuncia el profeta hace 2700 años que fue escrito este libro. 2750 años aproximadamente. Tinieblas cubrirán la tierra. ¿Las puedes ya ver? ¿Ya puedes darte cuenta de qué oscuro está el mundo? La ciencia está más sumida en la desesperación que nunca. Cada vez la depravación y la pornografía, matrimonios gays, la homosexualidad, la corrupción de los políticos, las filosofías, las escuelas. ¿Pueden sentir, amados santos de Dios, nosotros que somos el pueblo de Dios, el tesoro de Dios, podemos sentir ya cuántas tinieblas hay, cuánto satanismo, cuánta maldad, cuántos robos, cuánta delincuencia, cuántos secuestros? Las tinieblas aún se van a hacer más densas. No dejes que esas tinieblas vengan a tu casa, se metan a tu casa, te ahoguen en la confusión, porque las tinieblas es el reino donde opera Satanás. El Espíritu Santo opera en el reino de la luz, y yo me tengo que salir de las tinieblas y estar bajo el reino de la luz. Necesitamos hoy más que nunca en nuestra vida luz. Porque la luz es la que nos da dirección, es la que nos dice que estamos bien. En la oscuridad, en la cueva, sin luz, sin una lámpara, nos desesperamos y nos confundimos. Gruñimos como los osos y caemos como ciervos o cervatillos heridos de sus patas en las trampas, en las cuevas y en los hoyos. ¿Por qué? Porque ha venido nuestra luz. Dios ha venido a nosotros para darnos esta esperanza. Y sobre ti, dice la Biblia, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista mi gloria. Andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos, dice el Señor, vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en tus brazos. Así es, Dios nos promete a nosotros en esta generación que Él salvará a nuestros hijos. Son de nosotros nuestros hijos, y se los vamos a arrebatar a Satanás. Y mis hijos no se los van a llevar las drogas, y no se van a caer en la prostitución, y no van a caer en el alcoholismo. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos y nuestra simiente es santa, pero tenemos que luchar por ellos. Tenemos que ser valientes, tenemos que brillar, tenemos que levantarnos, porque hay mucho por lo que luchar en la vida. Entonces verás y resplandecerás, versículo 5, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Todas estas promesas que Dios le dio al pueblo antes de que Cristo viniera eran para nosotros. Porque nosotros somos esa generación, como lo vamos a ir discerniendo en este libro maravilloso de Isaías. Y finalmente Isaías describe un retrato del Mesías como ningún otro retrato se encuentra en el Antiguo Testamento. En el capítulo 53 de Isaías, versículo del 3 al 6, este hombre escribió antes de que Jesús naciera, para ser exactos, 750 años antes.
750 años antes, señores que andan buscando si la Biblia tiene errores, si la Biblia es inspirada por Dios, si la Biblia realmente es confiable, estas profecías describen de una forma maravillosa y exacta, y además es uno de los capítulos que más consistencia tiene y donde más evidencias un judío o los rabinos judíos que aún no aceptan a Yeshua Mashiach, a Jesús el Mesías, como el Salvador, para que puedan ellos entender que no hay ningún otro personaje en la historia que pueda asemejarse y del cual está hablando el profeta con cientos de años de anticipación. Dice el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hablándoles con mucho amor y con mucho respeto y con mucha misericordia a los rabinos judíos, díganme ustedes, señores rabinos, ¿quién de ustedes, rabinos, llevó nuestros pecados en una cruz? ¿Quién ha muerto en una cruz? ¿El Dalai Lama? ¿Quién murió en una cruz? ¿Mahatma Gandhi? ¿Quién murió en una cruz? ¿Buda? ¿De quién se ha escrito y de quién se ha ensombrecido en las tinieblas de la filosofía para describir a los falsos profetas en contraste con el Mesías Jesucristo? Despreciado y desechado entre los hombres desde que nació Jesucristo, la Virgen María embarazada con José, que su esposo, buscando un lugar donde parir al niño. Desde que nació Cristo, antes de que naciera, el mundo ya le había cerrado las puertas. Aquí no puedes nacer, vete de aquí. Y no encontró ningún lugar donde el Hijo de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el juez del universo, el legislador de la moral, pudiera nacer, y nació en un humilde pesebre. Desde que entra el Salvador al mundo, desde que entra al escenario mundial, desde que baja este planeta del cielo de otra dimensión, Él nos muestra que Él entraba al escenario mundial vestido totalmente de humildad. A los 2 años tiene que salir huyendo, y durante toda su vida sus hermanos lo rechazan, su familia lo rechaza. Y durante 3 años y medio predico el evangelio de la gracia, diciéndole a la gente: el reino se ha acercado, el reino se ha acercado, el reino se ha acercado, arrepiéntanse de sus pecados. No son animales, no venimos de los animales, no somos el producto de una evolución y una selección natural. Somos gentes, ciudadanos del cielo, creados a imagen y semejanza de nuestro Creador, agentes morales, responsables, libres, que algún día seremos juzgados, los vivos y los muertos. Esto no es un chiste, vivir no es un chiste. No es Alicia en el País de las Maravillas. No estamos en la telenovela Rebelde. No estamos con Pinocho y con Peter Pan y con todos los cuentos que te contaron cuando eras niña. Tenemos que madurar y entender que la vida es duro. El matrimonio es algo por lo cual tenemos que luchar todos los días. Todos los días hay que luchar por nuestra esposa, por nuestro esposo, o comenzarnos a amalgamar los dos, a entender los dos, a identificarnos los dos. Esto se requiere madurez. Y no, ya no te quiero, ahí nos vemos, puedo encontrar otra. Ya no te quiero, puedo encontrar otra. Es algo por lo cual tenemos que luchar. Por nuestros hijos, nos sacan canas nuestros hijos. Y si no, espérate a que crezcan nada más. Nos sacan canas. ¿Por qué? Porque es la ley de la vida. No es fácil nada, pero Dios no nos dice que nunca se van a apartar. Dios nos dice y nos promete que aunque se aparten nuestros hijos, los trae, y de la oreja los trae. No nos promete que no se van a ir. Se brincan las rejas, hacen diablura y media, hacen travesura y media. Hasta en la cárcel han acabado muchos. Otros los tenemos que ir a recoger a un hospital psiquiátrico, otros en centros de rehabilitación de las drogas. Pero de ahí Dios los trae y los convierte en profetas, y los convierte en predicadores, y los convierte en pastores y misioneros de Dios. Porque ese es nuestro Dios. Y este es el poder transformador del evangelio. Este es el poder transformador del evangelio. Ver a la gente restaurada, ver a la gente que se cayó, a pastores que pecaron, a misioneros que fracasaron, a hombres de Dios y mujeres de Dios, a organizaciones cristianas que se arrepintieron y Dios los levantó mucho, mucho más alto. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. Cuando el justo cayere, no quedará tirado, porque Dios sostiene su mano. Ante Dios no hay absolutamente nada imposible.
Además, en este libro maravilloso se hace énfasis especial en la doctrina de Dios. Es el libro en el Antiguo Testamento que nos describe con más detalles la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, la soberanía, la fidelidad, la misericordia, la paciencia, el amor, la bondad de nuestro Dios y Salvador. El creador del universo, que ordena todos los acontecimientos de la historia según su propósito y su plan eterno de los siglos. Miren rápidamente en Isaías 44, qué es lo que dice el profeta acerca de esta soberanía, de esta omnisciencia de Dios. Esto es una de las cosas más maravillosas en la Biblia que se conocen como la profecía bíblica. No hay ningún otro libro, señores historiadores, sociólogos, antropólogos que nos escuchan. No existe ningún. Ve y sigue buscando en las librerías, en los billones de volúmenes de literatura que existen en todas las bibliotecas. Continúa rascándole hasta que te digan ratón de biblioteca. Y nunca vas a encontrar ningún libro sagrado, ningún profeta, ni Nostradamus, ni Jim Dixon, ni tu gurú Maharaji, Tachi, Kukalakachi, ni toda la bola de tontos que andan por ahí diciendo que son profetas y hombres de Dios y que son Dios y que vamos a ser dioses. En ningún volumen de literatura vas a encontrar que la historia humana está claramente delineada de la A a la Z. Cómo comenzó el mundo, cómo son las naciones, los lenguajes, la época que vivimos, la época de los nazis, el comunismo, el nazismo, el fascismo, etcétera, etcétera. Los países que están ahorita alineándose en el último escenario mundial y que se están juntando en contra de Israel. ¿Cómo va a acabar la Tercera Guerra Mundial en Israel? No existe ningún libro más que en la Biblia que nos trace de una forma perfecta el orden de la historia humana. Y esto fue lo que anunció el profeta en el capítulo 44, versículos 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Comienza diciendo Dios: yo soy ¿qué cosa? Síganme con atención. El alfa y yo soy la omega. ¿Saben qué significa esto? ¿Saben qué significa esto? Que si Dios es el primero y Dios es lo último, y todavía no llegamos a lo último, si Él es realmente el primero y Él es el último, Él tiene que escribir lo último y cómo va a acabar todo, si es que Él es Dios. Y si Él es el último y no hemos llegado al final de la historia, nos encontramos entonces, ¿verdad?, cerquita de lo último, del final de la historia humana. Y Cristo nos dijo: he aquí os lo digo todo, vendrán guerras, terremotos, pestes, hambre, nación contra nación, fenómenos meteorológicos, climatológicos, y será el principio de los dolores. Después se unirá el antiguo imperio romano con el Medio Oriente, se va a formar una alianza, Daniel capítulo 2, capítulo 7, Ezequiel capítulo 37 y 38, y va a surgir un hombre llamado el anticristo. Las computadoras se anunciaron en Apocalipsis 13, cuando se anuncia hace 2000 años que el anticristo marcaría a todos en la mano o en la frente. ¿Cómo podría esto ser posible si no se hubieran inventado las computadoras? ¿Cómo podría Juan hace 2000 años poder escribir que vendría un tiempo cuando el mundo podría ser controlado por una sola organización, por un solo gobierno, si no fuera por el invento de los chips y de las computadoras? ¿Cómo se podría saber en Apocalipsis capítulo 11 que cuando maten a los dos profetas de Dios en Jerusalén, todos los van a ver? ¿Cómo se podría saber que iba a haber un momento en la historia en la que todos íbamos a ver el mismo acontecimiento si no fuera porque en 1957 se inventaron los primeros satélites de comunicación? Y todo este cúmulo de evidencias que hay en la Biblia, ¿verdad?, es porque Dios es el primero y porque Dios es el postrero. Y no solamente lo dice, sino que lo demuestra con las profecías cumplidas. Y dice a continuación el profeta, versículo 7: ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden. Esa frase, lo pondrá en orden, lo tengo subrayado yo en mi Biblia. Dios es el único que puso en orden la historia. Una prueba: antes de que Isaías escribiera, se estaba anunciando que Dios ordena los acontecimientos de la historia. Si van ustedes al capítulo 2 de Daniel, ahí dice en Daniel que hubo una gran estatua que tuvo un sueño el gran rey Nabucodonosor. Y en esa estatua se encuentran en orden toda la historia de los imperios mundiales.
Y le dice Daniel al rey Nabucodonosor: la cabeza de oro es Babilonia, eres tú, oh rey. El pecho y los brazos de plata representan al imperio medo-persa. Y la historia nos demuestra que después del imperio babilónico siguieron los medos y los persas, que hicieron una alianza. Y después le dice Daniel, cuando estos imperios todavía no habían existido, después del imperio medo-persa habrá un tercer imperio. Y sabemos que el tercer imperio fue los griegos, con el vientre de plata. Alejandro el Magno, a los 33 años de edad, había conquistado toda la Europa, África del Norte y casi todo el Medio Oriente. Y le dice Daniel al rey: y las piernas de hierro es el último imperio que existirá antes de que Cristo venga, con terminaciones de dedos mezclados con barro y mezclados con hierro. Y estas dos piernas después de los griegos surgió el imperio romano, que se dividió en dos, ejemplificado y simbolizado por las dos piernas, Alejandría y Constantinopla. Se dividió el imperio romano en dos y pusieron al obispo de Alejandría y al obispo de Constantinopla. Y la Biblia dice que del imperio romano, los dedos, surgiría 10 naciones que se unirían y formarían un bloque. Y estas 10 naciones, esto fue escrito, damas y caballeros, hace 2600 años. De estas últimas 10 naciones surgiría el anticristo. ¿Quiénes son estas 10 naciones? Dice que surgirían del antiguo imperio romano, ante los ojos asombrados del mundo. En 1957 se firma el Tratado de Roma, donde 3 naciones europeas, bajo un francés llamado Jacques Delors, sueñan con unificar Europa, y se comienza a llamar el Mercado Común Europeo. Llegamos a 1973 y eran como 8 naciones, y ahorita en el siglo XXI son 25 naciones unidas en Europa, con el bloque más fuerte de Producto Interno Bruto, exportaciones e importaciones que nadie puede competir, ni en los mercados japoneses ni orientales, ni tampoco Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Brasil. Nadie puede competir ahorita con Europa. De acuerdo a la Biblia, Dios lo profetizó: el último imperio antes de que Cristo viniera no iban a ser los rusos con el comunismo, no iba a ser Estados Unidos, iban a ser 10 naciones unificadas e iban a surgir de Europa, tal como con nuestros ojos tú y yo lo estamos viendo, para que cuando suceda esto nos acordemos que Él nos lo dijo antes y comencemos a levantar nuestra cabeza y a decir, como decían en mi tierra: ah, chirrión, ah, caray, esto es verdad. Y cuando yo comencé a decir eso, ah, caray, esto es verdad, caí de rodillas. Le dije: Señor, tú eres real, tú existes, tú eres bueno, tus palabras son firmes, no ha caído en una sola tierra. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma, te la entrego, úsame, Señor. No quiero vivir esta vida y pasar desapercibido simplemente como uno más de tantas personas que se van al camino a la perdición, porque amplia la puerta que conduce a la perdición, y la mayoría van por ella. Pero es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Tenemos que determinar en nuestro corazón a quién vamos a servir. Y tienes una vida y yo tengo una vida para determinar tal vez en esta mañana a qué amo quieres servir. Si Dios no es Dios, vete con tus ídolos, sigue leyendo tus discotecas, síguete revolcando con tu novio, síguete drogando, síguete emborrachando, síguele siendo infiel a tu esposa, porque para ti no hay moral, para ti no hay pecado, para ti no hay temor de Dios. Pero si Dios es Dios, límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová, porque sin santidad nadie verá a Dios. Este es el panorama que nos pinta el profeta Isaías. ¿Quién proclamará lo venidero y lo pondré en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, desde Abraham hasta la venida de Cristo? El milenio, la nueva Jerusalén y la eternidad están en la Biblia, de la A a la Z. ¿Quieres conocer la historia desde el origen del hombre hasta el final de la historia humana? Solamente se encuentra en un libro llamado la Biblia. Y dice el profeta en el versículo 8: no tengan miedo, no temáis, ni se amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Qué es lo primero que Dios nos dice, amados santos, hermanitos en Cristo? ¿Qué nos dice el Señor? Que no tengamos miedo de la vida. No tengas miedo. Si tenemos un Dios que nos ha puesto en orden todo el panorama de la historia, y si sabemos exactamente qué va a pasar y que estamos en sus manos y que nadie nos puede arrebatar de sus manos, ¿por qué entonces temen, pequeña manada?
Yo soy vuestro Dios, poderoso para hacer que ustedes nadie los arrebate de mi mano. Yo soy el Dios con ustedes, porque sabemos que ni desnudez, ni espada, ni persecución, ni la muerte, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni lo invisible, ni lo visible, nunca nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. No tengan miedo, no se los hice oír desde la antigüedad. Ustedes entonces son mis testigos. Ustedes son mis testigos de que yo soy Dios. Fuera de mí no hay Dios. Los demás dioses son inventos de la raza humana. Yo soy el Dios de la Biblia, el único Dios vivo y verdadero. Y en el capítulo 46, de Isaías, versículo 9 al 10, el profeta vuelve a llamar otra vez la atención acerca de lo mismo. Isaías 46, del 9 al 11. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. O sea, recordemos la historia de Abraham. ¿Cómo se cumplió todo lo de Abraham? Que iban a entrar a Egipto, que iban a ser cautivos 400 años. Todo eso en el Génesis Dios lo escribió. Se cumplió en el Éxodo, se cumplió en el Levítico, se cumplió en Deuteronomio. Acuérdense, dice Dios, estudia mi palabra, dice el Señor, y ve históricamente lo que hice y cómo se cumplió a la luz de la historia. Damas y caballeros, amados santos, cuando venimos a la Biblia, venimos a un contexto histórico, geográfico, científico, genético, biológico, antropológico, lingüístico, filosófico. No venimos a Alicia en el país de las maravillas. La Biblia no es un libro de leyendas. Tú agarras el libro del Corán de los musulmanes, agarras el Tripitaka de Buda, agarras los Vedas de los persas, cualquier libro sagrado que tú busques, nunca vas a encontrar que está con un trasfondo histórico, geográfico, arqueológico, antropológico, biológico, demostrado por las leyes de la genética, por las leyes de la física. La Biblia tiene más matemáticas que Stephen Hawking, el más grande físico matemático ahorita de la historia, y que Alberto Einstein. Si tú te metes al hebreo, te encuentras que el número 7 en los 3 primeros capítulos de Mateo hacen una secuencia cada 7 números. Esto no pudo haberse hecho cuando ni las computadoras existían. Y esto es lo que nos está diciendo nuestro Padre Celestial. Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos va a bendecir, Él es el que nos quiere mostrarle todas las cosas para que nosotros no tengamos miedo. Acuérdense del pasado, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Qué es esta advertencia que nos hace? No quitemos nuestros ojos sobre el Dios de la Biblia. No pongas tus ojos en dioses falsos, en sectas falsas, en ideologías falsas, en mesías falsos. Desde Jesucristo todos han sido falsos mesías, falsos líderes religiosos. Se han levantado miles de hombres y se seguirán levantando, que proclamen y digan: yo tengo la panacea para la humanidad, yo tengo la respuesta para la humanidad, yo puedo cambiar México, yo puedo cambiar el mundo. Y el mundo cada vez cree más fácilmente la mentira que la verdad. ¿Qué va a ser el anticristo? La Biblia lo dice. Se va a erigir en Europa y en el Medio Oriente y va a decir: ¿quién como yo? Yo soy Dios. Va a abolir los tiempos, las leyes, va a cambiar el calendario solar del anticristo, va a cambiar los 10 mandamientos. ¿Cómo es posible esto? Ya lo hemos visto miles de veces en la historia. Hace poco yo leí en un libro que el más grande empresario de los medios masivos de comunicación, llamado Ted Turner, dueño de la CNN, la cadena más fuerte que existe de medios masivos de comunicación, dijo al llegar a su oficina: yo ahora les voy a enseñar los 10 mandamientos. Y él hizo sus 10 mandamientos y obligaba a que los empleados que trabajaban en su compañía en la CNN leyeran los 10 mandamientos y se sometieran a ellos. Gracias a Dios que ya no es el dueño, ¿verdad? Ya hay una mezcla ahora de esa compañía y ahora él solamente ocupa un porcentaje mínimo de acciones. Pero cantidad de hombres millonarios, poderosos han dicho eso. Ahora no hay ley más que la mía. ¿Y cuántos hombres ustedes en casa dicen lo mismo? Aquí nomás mis chicharrones truenan, vieja mis chilaquiles, chamaco mis pantuflas, chamaca préndame la televisión. Y llegas a tu casa sintiéndote el rey y no eres Dios. Eres siervo de tu casa, eres siervo de tus hijos, eres siervo de tus empleados, porque el que es al último es el más grande entre nosotros. Y el que sirve a los demás será puesto arriba de los demás. ¿Quieres que la gente te exalte? ¿Quieres que tu familia te reconozca? ¿Quieres que en tu empresa puedan decirte: mi patrón es lo máximo? Sirve a los demás, lávale los zapatos, lávale los pies.
Humíllate delante de tu Dios y Él te exaltará en el tiempo oportuno. Y finalmente dice Isaías en el capítulo 46, versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. En otras palabras, una sola letra y palabra de la Biblia es, por eso se llama la palabra de Dios, porque es lo que Dios ha hablado y quedó impreso. Y Dios está detrás de este libro y nos dice en esta mañana todas las cosas que yo he hablado y las profecías que se cumplieron en el pasado. Si se cumplieron en el pasado, también se van a cumplir las del futuro. Porque yo haré lo que yo quiero y yo haré lo que yo he hablado. No mudaré lo que ha salido de mi boca. Y estas promesas son precisamente las que nos sostienen. Estas promesas son precisamente las que nos infunden el poder y el valor de vivir para Él. Tú y yo somos vulnerables porque somos seres humanos. Tenemos pies de barro. Somos frágiles. Dios se acuerda de nuestra condición. Somos sujetos a depresiones, somos sujetos a desánimo, somos sujetos a ya no que a veces, yo se los digo con todo mi corazón, cuántas veces no he amanecido así y tienes ganas de aventar la toalla y amaneces deprimido. No somos querubines y Dios sabe nuestra condición. Dios sabe que aún no estamos en el milenio, aún tenemos un alma, tenemos pecado dentro de nosotros, pero Él se compadece de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Si nosotros en ese momento nos hincamos y le decimos, Padre, ya no aguanto, ya no puedo, fortaléceme, y comienzo en ese momento, te alabo, y alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, y alabado sea el nombre de Jesús. Y a los 10 minutos que comienzas a alabar a Dios, en medio de tu depresión hay algo sobrenatural que sucede, como que se comienza a despejar la atmósfera y te das cuenta que esa depresión no es más que una opresión satánica contra nosotros. Invisible, así como si llegara el chamuco y nos rodeara con una sombra y nos hiciera así, nos quiere como exprimir y nos sentimos así que ya no podemos, pero es porque Dios está adiestrando nuestras manos para la batalla. Es ahí cuando tenemos que descubrir que esa depresión no es psicológica, esa depresión no es por ninguna otra cosa más que de los demonios que nos quieren derrotar, que nos quieren hacer sufrir, que nos quieren ver derrotados, que nos quieren ver humillados y que nos quieren ver desanimados, porque un cristiano desanimado es un cristiano que no sirve para nada. Pero descubre a Dios en medio de tu depresión, en medio de tu desánimo, alábale. Hay un poder que no se puede nadie imaginar en la alabanza. Hay un poder cuando llegas aquí en la mañana y ves aquí, y tú llegas, ¡ay, qué ridícula se ve! Yo quiero rock. Si tú no sales de esa actitud tuya y llegas a la iglesia y no te animas, aunque llegamos así, ¿para qué es esta música al principio? Para comenzar a olvidarnos de todo y sí, gloria a Dios, está cayendo en mi casa, gloria a Dios, el Señor está en su trono, me dejó mi novia, gloria a Dios, hay un chorro de chavas más ahí por ahí, y comienza y te sales de eso, te escapas de esos pensamientos negativos que nos oprimen. Si tú haces eso es porque confías en Dios. Y Dios te bendice. Dios te bendice. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? 3 días de depresión, 4 días se vuelve algo crónico. Y sabes una cosa, ni el perro te aguanta. Y finalmente, la Biblia nos muestra en este libro maravilloso de qué forma comienza, como lo vamos a ver en la próxima clase, con acusaciones en contra del pueblo de Dios. Después revelándonos el futuro reino de Dios y los juicios tan tremendos que van a caer sobre este mundo, que se describe en el capítulo 2, en el capítulo 10 y en el capítulo 24. Después vemos el llamado hasta el capítulo 6 de Isaías, donde Dios deja como una marca, como una cosa impresa, que para poder servirlo antes Isaías tenía que ver el trono que llenaba en el cielo y que los querubines alrededor de Dios decían, santo, santo, santo es el Señor. No es hasta que Isaías tiene un concepto adecuado de la santidad de Dios que Isaías puede decir estas palabras.
heme aquí, envíame a mí. No es hasta que tenemos un concepto muy amplio de la santidad de Dios que podemos servir a la obra de Dios. Porque hasta que tú comprendas la santidad de Dios, eres un instrumento poderosísimo en sus manos. Porque te vas a santificar, te vas a limpiar cada vez más, te vas a purificar cada vez más, porque sabes que estamos caminando con un Dios que es 3 veces santo. Y finalmente vamos a ver de qué forma termina este libro maravilloso, con los últimos capítulos describiendo el reino milenial, desde el capítulo 11 de Isaías, capítulo 60 al 66, de qué manera tan maravillosa se escribe la vida que vamos a tener en esta tierra, cómo va a haber familias en esta tierra en el milenio, va a haber reproducción sexual. No nos vamos a casar porque no vamos a necesitar un papel que garantice que le voy a ser fiel a mi esposa. Va a regir Cristo desde Jerusalén con el rey David como gobernador. Y en ese momento ya no va a haber nada de que engañes a tu esposa, ni mucho menos, porque en ese momento va a ser Dios el que castigue inmediatamente el pecado. Y es un libro maravilloso que nos enseña finalmente a que si estas cosas han de suceder, amados santos de Dios, y el tiempo es corto, ¿cuánto más no haríamos bien en estar atentos a este libro como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana venga y resplandezca en nuestros corazones? ¿Cuánto más no haríamos bien en vivir una vida santa y pía, de entregar lo que tenemos al Señor, de vivir para el Señor, de ya quitarnos tantas banalidades y tantas tonterías y concentrarnos solamente en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, en que lo conozcamos y en que sepamos en nuestro corazón que Él es Dios y no hay otro Dios fuera de Él? Oremos. Padre, te damos gracias por el libro de Isaías y el panorama breve que nos has permitido en este momento tener acerca de lo que tú, Señor, nos vas a hablar. Te pedimos, Padre, que cada vez que abramos este libro, lo abramos con temor y con temblor, sabiendo que eres tú el que nos hablas, y que estas palabras que le hablaste a tu pueblo hace 2700 años son las mismas palabras, principalmente para esta generación que estamos al borde de la destrucción mundial. Estamos en el precipicio ya, Señor, de los juicios, y donde nos damos cuenta que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, y que toda obra y toda palabra que hayamos hecho será traída a juicio, y que tú, Señor, le pagarás a cada persona conforme a todo lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. No os canséis, pues, de hacer el bien, porque a vuestro tiempo segaréis, dice el Señor. Estén firmes y constantes en la obra de Dios. No se desanimen, mi pequeña manada. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Me fui para prepararles lugar. Me fui para que ustedes pudieran esperarme en santidad, en consagración, en esperanza, y creyesen que lo que yo os dije son palabras fieles y verdaderas. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Me fui pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Si yo di mi vida por ti, ¿cuánto más no te daré todas las cosas que tú me pidas? Pero acérquense a mí, busquen mi reino, y todo lo demás se los daré por añadidura. Gracias, Señor, porque nos amas con amor eterno, porque has tenido misericordia de todos nosotros, y por tu paciencia tan profunda que nos has dado para vivir para ti. En esta tarde tal vez haya personas que aún no tienen a Jesucristo en su vida, que aún no tienes al Dios vivo y verdadero, a quien debes de servir y para lo cual naciste tú y nací yo. Y en esta tarde, en esta mañana preciosa que Dios te da la oportunidad de escuchar su voz, su palabra, no endurezcas tu corazón. Ábrele tu corazón en esta mañana a Jesús, y ahí desde tu lugar invítale a tu vida como tu Señor y tu Salvador,
diciéndole estas palabras. Oh Dios, creador de los cielos y de la tierra, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios de la Biblia, Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, te pido perdón por mis pecados. No quiero morir en mis pecados y quiero vivir con esperanza y con seguridad los pocos días o años que tú me concedas en esta vida. Creo que en la cruz tu Hijo pagó con su sangre por mis pecados. Te pido, Señor Jesucristo, porque creo que resucitaste a los 3 días, que entres a mi corazón como mi Señor, mi Salvador, mi esperanza de gloria. Señor Jesús, fortaléceme, dame ánimos. Cuando me sienta decaído, deprimido, Señor, levántame, levántame, Señor, porque ahora escucho tu voz que me dice: no te dejaré tirado. Gracias, Señor, porque ahora confío en tu fuerza, ahora confío en tu poder, Señor, para vivir para ti. Entra a mi corazón, Señor Jesucristo. En este momento entra a mi vida. Te recibo como mi Dios y mi Salvador y te doy las gracias porque ahora salgo de este lugar con esperanza de vivir para ti y con el poder y la fuerza que tú me darás hasta el día de mi muerte. Porque te lo pido y te doy las gracias en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén.